Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente en este día que el Señor nos presta la vida. Y quisiera concluir estos temas que hemos estado compartiendo, temas muy importantes para nosotros y para nuestra fe, con este tema que es de suma importancia, que es la plena comunión con la Iglesia. ¿Qué es aquello, mis hermanos, que tenemos que tener en consideración para ver qué secta o qué religión o cuáles son los criterios para que la Iglesia tiene para declarar esto de plena comunión? Es decir, cuáles son los sacramentos válidos, cuáles no, etcétera, etcétera. Y nuevamente quisiera compartir hoy con ustedes dos cánones del derecho canónico junto con una realidad o con varias realidades que conllevan esto. El primer canon que comparto con ustedes es el canon, estamos en el libro 2, que el derecho canónico lo llama del pueblo de Dios. Y parte 1 de los fieles cristianos, canon 204, dice: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Primero, ¿quiénes somos cristianos? Aquellos que hemos recibido el bautismo y que, como dice el canon, cada uno de nosotros tenemos funciones de acuerdo a nuestra condición de vida que cada uno de nosotros hemos decidido vivir. Por ejemplo, un matrimonio cristiano tiene la función de misionar en la iglesia, por supuesto que sí. Un religioso, una religiosa tiene que misionar, por supuesto que sí. Un sacerdote tiene que misionar, por supuesto que sí. En días pasados hablábamos de la misión, precisamente es por medio de este Evangelio de San Mateo. Sin embargo, después viene el parágrafo 2 de este canon 204, parágrafo 2, que dice: esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en el mundo, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y entonces se va perfilando, queridos hermanos, a poder entender que hay hermanos que se han separado de esta comunión y que han creado esta visión de iglesias que profesan la fe, pero quizá por algún modo, por algún detalle, se han separado de la plena comunión con la Iglesia. Menciono estos tres factores que son importantes, que también el derecho canónico los menciona. ¿Cuáles son los medios, mis hermanos, para separarnos o para no estar en plena comunión con la Iglesia? El primero, y quizá el más fuerte, es el cisma. El cisma, que significa división. Un ejemplo de cisma, pues lo tenemos, por ejemplo, con este caso histórico del rey Enrique VIII en Inglaterra, que ante la petición de la nulidad de su matrimonio, para querer contraer matrimonio con otra mujer, la Iglesia le dice: ¿sabes qué? No hay causas para declarar tu matrimonio nulo. Pues él decide separarse de la Iglesia católica y con ello toda Inglaterra se separa de la Iglesia católica
para fundar lo que hoy en día son los anglicanos. Los anglicanos. Después va a entrar en Inglaterra, va a entrar este momento, por ejemplo, de Lutero, el Calvino, etcétera, pero principalmente fue esto. Se separa todo un país de la Iglesia Católica, rompe la plena comunión. El cisma, el otro es la apostasía y el otro es la herejía. Cuando caemos en una de estas tres, mis hermanos, estamos perdiendo la plena comunión con la Iglesia. Ahora, paso al canon 205, que dice: se encuentra en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de profesión de fe, sacramentos y régimen eclesiástico. ¿Qué necesitamos para estar en plena comunión con la Iglesia? Tres cosas: profesión de fe, es decir, creer lo mismo, todos los mismos sacramentos, y régimen eclesiástico. Y aquí es donde entramos a quizá lo interesante de este tema, que es muy amplio. No lo vamos a abordar ahorita todo, pero sí quiero dar las líneas generales. Muchas sectas, queridos hermanos, muchas sectas que hoy conocemos salieron de la Iglesia Católica precisamente por no estar de acuerdo en una de estas tres, o en la profesión de fe, o en los sacramentos, o en el régimen eclesiástico. ¿Qué quiere decir el régimen eclesiástico? La jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, hay sectas que no creen en la Virgen María. Hay sectas que no creen en el sacramento de la confesión. Hay sectas que no creen en el sacramento de la Eucaristía. Hay sectas que no aceptan el primado, por ejemplo, del Papa, de Pedro, que no aceptan su autoridad dada por Cristo y esta sucesión a través de la figura del Papa. Entonces, cuando viene esto, mis hermanos, se rompe la comunión con la Iglesia. Las palabras del derecho son plena comunión con la Iglesia. ¿Qué quiere decir? No es, mis hermanos, de que, Padre, pues hoy estoy un ratito en comunión, mañana no, plena, total comunión. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que revisemos esto, muy importante, porque hoy en día, diría un cantante, ¿no?, que me llama mucho la atención, diría un cantante: hoy en día hay más religiones que personas felices, porque la religión no fue creada para división, mis hermanos. La religión no fue hecha para pelearnos. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que creo yo? Y entonces crear fricciones. Eso no es lo que Jesús quiere de su Iglesia. Recordemos este texto de San Juan maravilloso, la oración sacerdotal, capítulo 10 de San Juan en adelante, oración sacerdotal, y Jesús dice: que todos sean uno. Que todos sean uno. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha insistido en esto. Hoy en día, mis hermanos, por ejemplo, conocemos que hay religiones y que hay sectas, cosa o realidades muy distintas. Las religiones, mis hermanos, como lo es el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, etcétera, ¿qué es lo que tienen?
tienen como base, como fuente, la revelación de Dios. La revelación de Dios por medio de un escrito sagrado. Si tú revisas todas las religiones, tienen un escrito sagrado en donde Dios se manifiesta su voluntad. El judaísmo, la Torá, ¿no? El cristianismo, la Sagrada Escritura. Las sectas, por el contrario, mis hermanos, las sectas es este grupo que se separa de una religión porque no están en plena comunión con ella, y entonces forman sus propias directrices, forman sus propios criterios y forman sus propios lineamientos. Por ejemplo, la cultura judía tenía sectas. Vamos a encontrar en la Biblia los fariseos, los doctores de la ley, vamos a encontrar ahorita se me fueron las otras, ahorita que me acuerde se las comparto, pero la religión judía también tiene sectas. Todas las religiones tienen este fenómeno sectario, por decirlo así. La religión católica también, queridos hermanos. Dentro de la religión católica, Dios bendito, conocemos sectas habidas y por haber. Entonces, ¿cuál es el peligro, mis hermanos? Pues que a veces por una inconformidad con la Iglesia Católica, pues se decide separarse de ella y crear una secta con propios lineamientos. Y aquí quisiera hacer un paréntesis compartiéndoles esto. ¿Cuáles son las características de una secta? Pues que son guiadas por una persona, como se le conoce, carismática, es decir, que se piensa que Dios le habla nada más a él, ¿no? Y que piensa que Dios se le revela nada más a él y que esa revelación él la transmite. Fíjense, este es un peligro muy grande, mis hermanos, porque en las comunidades cristianas católicas ese es un peligro muy grande. ¿Cuántas veces podemos caer en el peligro de decir, a mí Dios me habla, y yo tengo dones, y yo tengo carismas, y solamente a mí Dios me habla? Y Dios me está diciendo que tú eres esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios me está diciendo que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y Dios me está diciendo que tú hiciste esto, esto y esto. Gran peligro. Por eso en la Iglesia Católica les quiero recordar que tenemos algo. La fuente de la revelación es Sagrada Escritura, tradición, como lo hemos compartido, pero tenemos un filtro que se llama magisterio, la interpretación auténtica de la revelación de Dios para nosotros. No es que Dios se me revele a mí, es que Dios se revela en la Sagrada Escritura, en la tradición, y el magisterio lo interpreta, queridos hermanos. Pero cuando una persona dice, Dios se me revela a mí, y yo tengo todos los dones, y yo tengo todos los carismas, y lo que diga yo es palabra de Dios, cuidado mis hermanos, porque entonces estamos cayendo quizá en esta separación de la Iglesia. Quizá no estamos en esta plena comunión con la Iglesia por el tema del magisterio, ¿Dios se revela? Por supuesto que sí, pero vuelvo a repetir, la revelación de Dios no es para hacerte daño, la revelación de Dios no es para dividir, la revelación de Dios no es para crear conflicto, la división de Dios no es para introducir ideas que vayan contrarias a su misma revelación, ¿no? Las sectas así comienzan, queridos hermanos,
Y no es un tema de ofensa, Les recuerdo el tema que tuvimos el lunes, que por nuestra misma Constitución de México, todos tienen derecho y libertad a creer en lo que quieran creer. Pero como Iglesia Católica tenemos esta regulación de la plena comunión, y es poner nuestras alertas ahora sí que en semáforo rojo, tomando es poner nuestras alertas, mis hermanos, cuando una persona te dice, es que Dios se me revela, y yo tengo todos los dones, y yo tengo todos los carismas, y a mí solo Dios se me revela, y yo voy a guiar a esta comunidad conforme a lo que Dios se me está revelando. Cuidado, mis hermanos. Profesión de fe, sacramentos y régimen eclesiástico. No perdamos de vista esto. Ahora, entremos un poco, mis hermanos, también a este tema importante de la excomunión. Dentro de la Iglesia tenemos algo que se llama la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Cuando ya no eres parte de esa comunidad. En la Iglesia el derecho canónico reconoce dos modos o dos métodos de excomunión. Primero, la excomunión late sententiae. Segundo, la comunión facie sententiae. La late sententiae es de inmediato. Tú cometes algo en contra de la revelación y automáticamente estás excomulgado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un pecado contra la Santísima Eucaristía, inmediatamente estás excomulgado. Es que, Padre, agarré la Eucaristía, la aventé al piso, la pisoteé, la escupí, inmediatamente estás excomulgado. Y la facie sententiae es la que lleva un proceso jurisdiccional dentro de la Iglesia. Un ejemplo es que yo, sacerdote, en una homilía dije una herejía, y entonces esa herejía me lleva a tener un proceso dentro de la Iglesia, donde la Iglesia me va a decir, es que sabes que lo que dijiste resulta que es una ideología constante que tú tienes, es una forma de pensamiento que tú tienes y lo enseñas, es una herejía, por lo tanto estás excomulgado. ¿Qué quiere decir? No puedo recibir sacramentos y no puedo darlos tampoco. No puedo darlos. Mis hermanos, este tema es maravilloso, realmente es maravilloso. Pero quisiera concluir con dos organismos que hoy en día existen. El primero llamado ecumenismo, el segundo llamado diálogo interreligioso. ¿Qué es esto? El ecumenismo se refiere a esta relación que todas las religiones tienen. Religiones. Es decir, hay un diálogo, mis hermanos, entre la Iglesia Católica, el judaísmo, el islam, el budismo. Hay un diálogo. No sé si ustedes han visto que de repente el Papa se reúne con líderes de todas las religiones. Eso se llama ecumenismo, porque quizá no compartimos la fe, pero sí compartimos temas en comunes, como el bien común, como la paz del mundo, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso se refiere al diálogo que tiene la Iglesia Católica con las sectas, que como bien indica su nombre, solamente es un diálogo. Esto no quiere decir que les faltemos el respeto a las sectas, no. Hay que respetar, mis hermanos.
pero sí quiere decir que los católicos tenemos que estar muy atentos en esto que es la plena comunión con la Iglesia. Repito, ¿cuál es el peligro? Pues precisamente esto, es que Dios a mí se me revela y Dios a mí me ha concedido todos los dones y todos los carismas y yo guío a esta comunidad y yo la llevo dejando, oye, es que los obispos dicen esto. No me interesa qué digan los obispos, no me interesa qué diga el Papa. Estamos rompiendo la plena comunión con la Iglesia. Por lo tanto, hay, mis hermanos, algunas sectas administran sobre todo el sacramento del bautismo, ¿no? Y hay algunos que la Iglesia Católica lo podemos validar porque está hecho en nombre de la Santísima Trinidad y con las características que pide la Madre Iglesia, pero hay otros que no. Hay otros que no los podemos validar. Cuando los valida la Iglesia, es un movimiento que en el derecho canónico se le conoce comunicación de lo sagrado, comunicatio in sacris, ¿no? Es decir, si el bautismo fue realizado en nombre de la Trinidad, con la intención de la Iglesia, bajo los signos de la Iglesia, puede ser un sacramento válido, pero si no, no es válido. Y ahora sí se los prometo, ya por último. Hay un movimiento, mis hermanos, en México que surgió hace algunos años, que quizá es uno de los más fuertes, que se llama Iglesia Católica Tradicionalista o Iglesia Católica Mexicana. Esos hermanos están excomulgados por la Iglesia. Están excomulgados por la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que los sacramentos que administras no son válidos. No son válidos. Les comparto por qué, porque mucha de nuestra gente, sobre todo ahora que se están adoptando estos nuevos métodos, 2 años de catecismo, ¿no? Pues buscan otros medios. Buscan estos otros medios. Es que allá me preparan en 3 meses. Mis hermanos, yo les quiero compartir que eso para la Iglesia Católica, ellos no están en comunión con la Iglesia, sus sacramentos son inválidos para nosotros. Ya si con esto tú quieres ir allá, pues ahora sí que nadie te puede obligar a hacer nada ni ir a ningún lado. Pero sí te quiero compartir que hay sectas que no están, de hecho ninguna secta está en comunión con la Iglesia, ¿verdad? Pero hay movimientos, mis hermanos, hay movimientos religiosos que aparentemente están con la Iglesia Católica, pero no es así, Y digo aparentemente porque quizá pueden celebrar de la misma forma que nosotros, inclusive pueden usar las mismas vestiduras que nosotros, pero eso no significa que estén en plena comunión con la Iglesia. Es un tema muy amplio, como se podrán haber dado cuenta, muy amplio, muy interesante, mis hermanos. Solamente hoy quisiera compartir estas líneas generales y que tengamos precaución, que tengamos cuidado de no quedar fuera de la Iglesia. Termino con esto que decían los santos padres en la antigüedad: más vale o prefiero permanecer dentro de la Iglesia, aun con sus errores, que ser excomulgado de ella. Porque en la Iglesia, mis hermanos, está la salvación y está la fuente de la revelación, que es la Escritura, la tradición y su correcta interpretación, el magisterio. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día.